Hoy, 7 de noviembre de 2025. El título de la prédica se llama Conociéndonos a través de la palabra. Padre bendito, gracias Señor por este día. Aquí estamos reunidos en tu nombre, buscándote Señor y también pidiéndote que seas tú guiándonos, que sea tu palabra ministrando, que sea a través de tu espíritu, que no sea el hombre sino seas tú y que sea de edificación para tus hijos, para todos Padre, que todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Te entregamos ese tiempo y lo dejamos en tus manos y te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Se llama Conociéndonos a través de la palabra. El libro de Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el libro de Corintios, espérenme un momento. En Corintios, primera de Corintios capítulo 2, verso 9 para adelante, dice, antes como está escrito, ojo que no ha visto ni oído ha escuchado, y han subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Así que, disculpe, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, y no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las cosas que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios bendiga su palabra. Vemos que el Señor en su palabra nos dice de que el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual y que quien conoce del hombre sino el espíritu que está en el hombre, ¿no? Aquí apuntando al espíritu del mundo, ¿no? ¿Quién conoce, quién puede conocer cómo es una persona que no conoce de Dios? Pues simplemente el mundo dará testimonio de cómo es esa persona, porque es lo mismo, es el mismo simil, ¿no? El obrar siempre va a ser lo mismo. ¿Y quién conoce al Señor sino el Espíritu de Dios que está? Y nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y la forma más exacta y puntual para poder conocernos a nosotros, primeramente que el Señor ya nos conoce. Pero ¿por qué? ¿Cuán importante es que nosotros podamos conocernos? Porque nosotros, como bien dice la Biblia, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá encontramos que el ser humano está compuesto, bueno, el Hijo de Dios está compuesto de tres cosas. El creyente, espíritu, alma y cuerpo. Y estas áreas, las que conocemos nosotros, son este lugar en el cual tenemos que conocerlo bien para saber cómo poder utilizarlo. Así como cuando alguien que conoce, digamos, conoce un nutricionista, conoce cuáles alimentos uno debe de comer, ingerir, qué tanta proporción de algo necesariamente necesita el cuerpo para desarrollar determinada área, o como lo hace el que entrena, sabe qué cantidad de ejercicios necesarios necesita para desarrollar determinado músculo y cuántos ejercicios más no deben sobrepasarse porque si no termina malogrando el músculo y cosas como esas. Estas cosas que son puntuales son necesarias para que se desarrolle el cuerpo físico. Y así como también hablan los coaches y apelan a las emociones y le van diciendo tal y tal cosa. Entonces, estas cosas que para que la persona entre en un estado anímico de qué? De
tranquilidad, por así decirlo, pero cada cosa apunta a cada cosa puntual. Pero hay una parte más profunda en el cual, ¿qué es? El espíritu, la parte más profunda. ¿Y quién conoce aquello sino el Señor mismo? Y como nosotros tenemos el Espíritu de Dios y sabemos que el Señor está en su palabra, entonces si bien es cierto que no podemos verlo directamente aquello, pero podemos conocerlo por el reflejo que da. Y en este caso es conocerlo a través de la palabra. Dice, vuelvo a leer, a ver, ya. Dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y este Espíritu lo escudriña todo aún lo más profundo de Dios. Imagínense por un momento la parte más profunda de Dios. La parte más profunda, los pensamientos de Dios. Supuestamente nosotros decimos, la parte más profunda de nosotros es nuestra mente. ¿Quién puede entrar a nuestra mente? Pero nosotros podemos conocer al Señor a través de su voluntad, a través de las cosas que el Señor dice que ha hecho de nosotros, lo que el Señor dice que nos da y lo que también el Señor dice que está haciendo en nosotros y hacia dónde nos está formando. Como el Señor nos está formando hasta una meta en común, que todo creyente, esa es la meta de todo creyente, esa es la meta de todo hijo de Dios, es de que sean igual que su amado Hijo Jesucristo. Y para eso nosotros podemos conocernos a través de la palabra, a través de la palabra. Cuando nosotros podemos saber cómo funciona nuestro cuerpo, puedes saber cuando tu cuerpo está pasando por algo y tiene cierta dolencia. Entonces, tú puedes conocerlo, puedes ver visualmente que algo está ahí, entonces tienes cierto malestar, entonces conoces cómo reacciona tu cuerpo. Sabes que necesita algo, eso que necesita justamente para sanar esa pequeña dolencia que puedes tener en el cuerpo. O cuando te has sobreexigido en algo, en algún ejercicio, entonces sabes qué está fallando, porque conoces y sabes el funcionamiento de aquello. Y también sabes de que realmente qué es lo que necesitas para que te quites ese malestar y esa dolencia. Ahora, de la misma forma, cuando una persona, digamos, está en su conciencia, está, digamos, sobreexcitado, ¿no? Sobreexcitado en el sentido que está eufórico, eh, está con la mente convulsionada entre muchas cosas que están pasando en su vida. Entonces, el creyente en ese momento lo que está haciendo es simplemente se está focalizando en esa parte que se llama la mente y el alma de la persona. Y como está focalizado en ese, solamente se cierra y se enfoca en aquello y no mira más allá que hay algo más profundo, el espíritu, donde la palabra dice, no, el hombre interior, aquel que es fortalecido por la palabra, aquel que es fortalecido por buscar al Señor. Pero como el creyente a veces está enfocado simplemente en su situación, y la situación puede que sea totalmente real, ¿no? Nadie se aflige si es que no está pasando por una situación real. Claro, pero eso no quiere decir que realmente eso justifica el que el creyente se quede en esa condición de mirarse a sí mismo y no salir de ese lugar, no mirar hacia el lado donde debería de mirar. Porque como nuestra vida gira en torno a las circunstancias reales que vemos, a todo esto, es inevitable que nuestra atención se concentre en aquello. Es inevitable que nuestra mente se quede pensando en la situación que está pasando, porque lo está pasando, pero nosotros podemos saber que las cosas están cumplidas en el Señor, que no hay cosa alguna que pueda pasar por encima a las promesas de Dios. Y no solo que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, que bien es cierto, pero esas cosas las disfrutamos aquí, ¿no? Si el Señor dice que te ha dado tal cosa y lo llevas a tener, lo tienes ahí delante tuyo y comienzas a disfrutarlo y te sientes feliz y contento por aquello, pero hay algo que va más allá de todo eso.
No es que estas cosas no sean necesarias, son necesarias para estar aquí, son necesarias porque las necesitamos urgentemente y el Señor, bajo promesa y juramento de cumplir su palabra, te las da, te las proporciona. Pero hay algo que va más allá de todo eso, porque cuando nosotros estamos satisfechos de algo que tenemos, cuando tenemos una bendición de Dios y lo disfrutamos en ese momento, el que se está llenando de satisfacción es tu alma, porque tu conciencia en ese momento pasó de un estado anímico bajoneado, pasó a un estado de algarabía, de gozo y alegría. Y entonces uno podría decir, entonces me estoy gozando en el espíritu. No, se está gozando tu alma. Tu estado de conciencia se está gozando porque es consciente de lo que está viendo, de lo que está tocando y de lo que está sintiendo. Y como la alma, el corazón del hombre, esta parte de aquí, esta parte bastante que es muy tumultuosa, piensa cosas, piensa en el Señor, a veces no, o a veces se concentra en otras cosas y se distrae del Señor. Es aquello, esa parte nuestra tiene que ser totalmente sometida a la voluntad de Dios. Esa parte es impulsiva, se mueve por emociones y situaciones, de acuerdo a cómo le ha pasado el día, de acuerdo a qué le dijeron en tal día, de acuerdo a qué ha obtenido por su labor en el día. Siempre está condicionada a esas reacciones, porque vive en este mundo. Todo el tiempo de vida que tiene aquí y la experiencia diaria hace que sea inevitable de que no mire aquello. Por eso es que el Señor dice en su palabra, vuelvo aquí y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá da una descripción de las cosas en todo lo que tiene que ser santificado. Nuestro cuerpo va a obedecer a la orden que tú le das con tu mente, ¿no? Tú decides hacer tal cosa y tu cuerpo obedece y va a tal lugar. Decide comer tal cosa, alimento, pues va a obedecer a aquello. Él es obediente, es más, la parte, por así decirlo, que más fácil tiene que obedecer vendría a ser el cuerpo. Entonces, esta mente de nosotros tiene que ser cambiada totalmente, totalmente, rendida constantemente, para que cuando ordene, esto no es mentalismo, por así decirlo, manda tu cuerpo, esto, cualquiera podría decir que es esto, pero no, no es eso. Si nos damos cuenta bien en la escritura, nosotros, la palabra dice que este cuerpo que tenemos, así como Cristo dijo, no me preparaste cuerpo, ¿no? Jesús de Nazaret, en el cual fue crucificado, ese cuerpo habitó en ese cuerpo, de la misma forma que nosotros. Este cuerpo tiene que ser sometido constantemente, pero lo somete porque encuentra la palabra de Dios que dice sujetar todos vuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, porque encuentra un versículo que dice aquello. Entonces, él entiende, ve, lee la escritura y dice, ah, esto dice la palabra. Entonces, yo puedo decirle a mi cuerpo, yo puedo decirme a mí, yo me someto, Señor, yo rindo mi voluntad a ti, yo rindo mi voluntad y me someto a la obediencia a ti. Escoges hacer aquello. Y eso de todas maneras va a tener una consecuencia, repercute en nuestra vida. El alimento que tú comes diario repercute en tu salud, de todas maneras. Si tú todos los días tomas agua, definitivamente no vas a tener sed, porque está satisfecho tu ansia de tomar líquido. Si tú comes todos los días, no vas a tener hambre. Repercute, y eso repercute a tu estado de ánimo. Entonces, tenemos que saber qué cosa entra a nosotros a nuestra vida, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, y en qué reflexionamos y en qué meditamos. Nosotros
nos conocemos a través de la palabra. La palabra dice que con un sacrificio hizo perfecto a los santificados. Entonces ya sé que soy perfecto por el sacrificio de Cristo. Antes no lo sabías, pero ahora lo sabes. O bueno, en el caso de nosotros ya lo sabíamos. El Señor nos lo mostró. Pero para ponerlo en contexto, entonces ahora que tú ya sabes eso, entonces tienes que saber qué cosas más se van añadiendo. No para que las cumplas tú, porque tú no lo puedes hacer, sino es el Espíritu quien te lleva a aquello, a obedecer. Entonces tienes el Espíritu de Dios, que conoce la mente de Dios, entonces puedes conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. No directamente en el sentido de que tú lo tienes acá, el Señor al frente, y entonces tú como un mentalista sabes lo que está diciendo. No en esa forma, pero sí lo puedes conocer a través de lo que el Señor va diciendo en su palabra. Lee su palabra y vas encontrando cada vez cosas que se van añadiendo y van edificando poco a poco. Tu mente va siendo transformada, tu hombre interior va creciendo y entonces vas siendo transformado y vas cambiando y vas cambiando. Miren cómo se desarrolló la fe desde los tiempos iniciales. Vayamos desde el Antiguo Testamento. Como la Biblia dice, no que la ley en nada perfeccionó y que era sombra, pero fue avanzando más. Vino Cristo. Cristo reveló muchas cosas. Cristo dijo, y predicar mi evangelio a todo lugar. Pero antes de eso, él había dicho, cuando estaba, antes que ascendiera al Padre, él había dicho, a casa de gentiles no vayáis. Era un mandato directamente. Vemos de que va avanzando la revelación, el plan de redención sigue avanzando y va creciendo. Y después el Señor dice, id y predicar a todas las naciones y hacer discípulos. Entonces, lo que antes, no, ahora sí, porque ahora ya es el tiempo en el cual se tiene que extender, se va edificando y va creciendo la iglesia, de la misma forma que el cuerpo de Cristo es así. Un fundamento, Cristo. Después, profetas y apóstoles. Y así, la iglesia se sigue edificando sobre un fundamento, no sobre otro, sobre uno solo. ¿Quién es Cristo? La piedra angular. Entonces, el Señor manda mensajeros, manda profetas. Entonces, y el cuerpo de Cristo sigue creciendo, sigue creciendo. Si te das cuenta, cuando haces determinado ejercicio, para desarrollar determinado músculo, necesitas determinada cantidad de repeticiones. Pero llega un momento en el cual le comienzas a subir el peso, ¿no? Porque ya no es igual la misma cantidad inicial, porque tu cuerpo necesita más, si es que realmente quiere seguir creciendo. Entonces, de la misma forma el creyente, de la misma forma nuestro ser completo, necesita estar creciendo más en el Señor. Entonces, si es que yo leo una palabra en el cual dice que Cristo se llevó mis pecados, bien es cierto, eso lo sabemos. Como dijo, vamos adelante a la perfección, dejando los viejos rudimentos, arrepentimientos, bautizos. Si bien es cierto, estas cosas predicaremos, pero pasamos a otro tiempo, pasamos a otra época en el cual el cuerpo tiene que seguir avanzando. Entonces, si es que nosotros solamente nos enfocamos en un solo punto, que está bien, pero eso es como si estuviéramos en una línea horizontal, como si no estuviéramos subiendo, estuviéramos avanzando simplemente en una línea recta y plana. Pero está bien, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que se siguen avanzando en el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta es, si es que nosotros tenemos una meta,
cual deportista tiene una meta que tiene que llegar hasta tal punto, entrena todo el tiempo para llegar a ese lugar. Ya. Entonces, el creyente, ¿qué tipo de entrenamiento tendría para llegar a ser como Jesucristo? O abiertamente, bueno, pues ese Señor quien hace la obra, perfecto, el Señor hace la obra. Pero tú puedes conocer la obra del Señor y qué está haciendo el Señor a través de su palabra, a través de que, ¿cómo sabemos que somos este cuerpo, alma y espíritu? Si es que no lo declararía la palabra. Porque el mundo tiene una mentalidad dualista, ¿no? Es cuerpo y alma. Ellos creen que el alma es el espíritu y es lo mismo, ¿no? Es simplemente una definición distinta y esto, bueno, para ellos. Y hasta muchos creyentes también creen que es así, pero no, es totalmente distinto. Entonces, ¿pero cómo sabemos de aquello? Simplemente por la escritura, porque el Señor lo declara. Entonces el creyente cada vez va avanzando más, no solo en el conocimiento de saber de que existe esto, sino que si sabemos esto es porque de alguna forma nosotros tenemos que hacer, bueno, no hacer como fuerza, sino que hay algo en nosotros que nos tiene que llevar a pasar un escalón más. Porque lo pongo de esta manera. Digamos que el anhelo de tu corazón, los anhelos de tu corazón que el Señor promete en su palabra, llegan el día de mañana y mañana llegó exactamente todo. Todo lo que has anhelado, has orado, has declarado, has confesado, mañana lo tienes. El Señor te lo da entrega mañana. Estoy haciendo una parafraseando para ilustrar. Entonces, el Señor te lo entrega mañana. Bien, cuando recibes aquello, ¿quién es el que se alegra? ¿Tu espíritu o tu alma? ¿O tu mente? Bueno, que es lo mismo, mente. El primero que tiene una reacción a eso es nuestra mente, nuestra alma, se emociona, es consciente, ve, pero después que lo tiene, ¿qué más sigue? Cuando ya tienes todo lo que has pedido, el Señor te ha dado, entraste en un estado de alegría, perfecto, pero después ¿qué? ¿Esa era la meta final del creyente? La meta final del pueblo de Israel cuando sale de Egipto no era el maná. Es más, la meta final tampoco era que se abra el mar rojo para que puedan cruzar y sus pies crucen en seco. Eso no era la meta final. Eso eran parte de un proceso para llegar a una meta final que era la tierra prometida. El maná era pan de ángeles, pan de los cielos que el Señor derramó, perfecto, sí, sí lo era, pero no era la meta final. Si la meta final solamente fueran tener todas las bendiciones de parte de Dios, entonces estas bendiciones estarían dadas simplemente como para satisfacer el mundo donde estamos en este momento, en este mundo tangible y real. Pero hay más allá algo en el cual seguimos avanzando. No solamente eso, una vez que lo obtienes, entonces seguimos avanzando, porque recuerden de que el Señor es una fuente inagotable. No solo es una fuente inagotable de bendiciones, es una fuente inagotable de su presencia, de su llenura. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está. Porque de todo corazón es la condicionante en el cual encontramos al Señor. ¿Quiere decir de que hay personas que pueden buscar al Señor no de todo corazón? Pues sí, o solamente pueden buscar las bendiciones. Y el Señor también les puede dar. Es más, algunos tienen dones porque el Señor derrama dones sobre todo, ¿no? Sobre toda carne. No estoy diciendo que no busquen las bendiciones de Dios. Sí, cuando lo recibas, disfrútalas. Gózate porque el Señor ha cumplido su promesa. Esperaste fielmente y se cumplió, pero seguimos adelante.
Porque la idea tampoco era, miren, cuando Cristo viene, el pesebre, pero eso no era todo. Él tenía que crecer. Esa etapa en sí mismo del nacimiento de Cristo tiene que ser completado con todo el plan. Y era una parte inicial. Él creció. Los látigos, la cruz, derramó toda su sangre derramado en el propiciatorio. Pero eso es, sigue más. La promesa del Espíritu morando en nosotros, pero aún sigue más. Miren, sigue avanzando. Entonces, ¿quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios que está dentro de él. ¿Quién conoce la mente del hombre sino el Espíritu del hombre? Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, sigue avanzando y no solamente es en el hecho de tener y recibir algo de parte de Dios y gozarnos de eso, sino seguir más adelante, porque nuestro anhelo tiene que ir siendo como un varón de deseo que constantemente busca y necesita más. Si hay algo, y, y véanlo bien, no sé cómo lo verán, si hay algo internamente en el creyente de insatisfacción, no en el sentido de incredulidad, sino en el sentido de que necesita algo más. Señor, tengo anhelo más de ti. ¿Qué? ¿Porque está incompleto? No, porque necesita más. Si tenemos una fuente inagotable, tenemos que tener un receptor que sea similar, no en proporción que todo ¿cómo se llama? Todo el poderío de Dios nosotros lo asimilamos. Pero miren, la figura es esta. Dios es la fuente inagotable. Nunca se agota. Una luz que nunca se va a agotar. Un poder ilimitado. Tiene que haber un deseo que cada vez va creciendo y se haga ilimitado. En proporción, un corazón que desea mucho será llenado de mucho. Un corazón que solo desea y ya tiene, obtuvo todo lo que pidió, pues será su porción. Si es que solamente queríamos que el Señor nos dé un sustento para comer, bien, el Señor lo va a dar. Pero eso no es todo, ¿no? Es mucho más que eso. Es ilimitado. Ahora, si la fuente, como digo, es inagotable, nos replanteamos esta pregunta. ¿Mis deseos son proporcional al poder de Dios? O sea, yo deseo tanto, no solo las bendiciones, conocer de Dios, o solamente deseo conocer de Él hasta lo que ya sé. Entonces, volvemos a la palabra. ¿Quién conoce la mente de Dios? Cuando nosotros vamos viendo en la escritura lo que el Señor va diciendo de nosotros y qué es lo que necesitamos y en qué nos está santificando, vamos creciendo cada vez más. Y el Señor se va mostrando y vamos teniendo las evidencias tangibles. Las evidencias tangibles son estas. Las promesas de Dios son cumplidas. Que el Espíritu que está morando dentro de mí pone un deseo. Señor, yo deseo más de ti. No sé por qué. Hay algo. Hay algo que jala eso. Como la historia del águila, ¿no? Del aguilucho que creció entre las gallinas y de repente escuchó el águila pasar y algo salió y reaccionó en él que miró arriba.
Algo internamente le decía que por más que estaba en las gallinas, él no era una gallina. De la misma forma que creyente no es una gallina, entonces hay algo más, porque es un deseo que sale de adentro y quiere saber más de Dios. Y como para cerrar, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto se encaja perfectamente con lo que Dios dice: santifique por completo todo vuestro ser, o sea, todo tu ser, completamente rendido al Señor buscándolo. Y Juan dice, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, así como yo soy contigo, ellos sean en mí y yo en ellos. Llegar a una condición en la cual de conexión con el Señor, y eso no es parece bastante místico, ¿no? Pero es que la verdad es así. El Hijo salió del Padre. De la misma forma que nosotros estuvimos en el Hijo y crucificados, de la misma forma nosotros busquemos al Señor de todo corazón. Que nosotros haya un deseo. Y si ese deseo todavía no está, pues pedirlo. Porque recuerden de que la palabra dice, Dios pone el querer como el hacer. Entonces pedir al Señor el querer, el desear. Y como esto es de todo corazón, entonces está cumplido. Hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos para poder